Bienvenidos de regreso y me doy cuenta que me faltó mandar un muy fuerte saludo a todas las sedes que están con nosotros y que están muy lejos, entonces ahora las vamos a traer más cerca y vamos a pasar, bueno, como pasó la sesión pasada, tuvimos un tema con el audio, esperemos que esta vez funcione mejor, pero sí siempre ayuda que sus preguntas sean muy concretas para que las podamos pues, responder de una forma más concreta y más rápido. Entonces, bueno, vamos a ir primero a la Universidad de Tamaulipas con sus distintos campus. Vamos a empezar con Ciudad Victoria. A ver si. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto. Adelante. Bien, la primera pregunta es la siguiente. Con respecto a los recursos o financiamientos, ¿cómo es que operan las universidades públicas y privadas? Ok. ¿Y la siguiente pregunta? Pregunta es, ¿cómo ha sido el funcionamiento de la Universidad de la República con respecto a los recursos que le otorgan el Estado? Muy bien, muchas gracias. Ahora pasamos. Ajá. Sí, y ustedes van a tomar dos preguntas de otra sede. Adelante, entonces tienen dos preguntas más. Bien, de Enfermería Nuevo Laredo mandaron la siguiente pregunta. Con base a la Ley Orgánica de 1958, ¿en qué se fundamenta para estar vigente y qué reformas están vigentes actualmente? Muy bien. ¿Y la cuarta, por favor? La siguiente pregunta es respecto a si pueden explicarnos un poco lo que es la estructura escolar que se sigue en el país, porque nos queda un poco confuso el tema de la cuestión de la secundaria, ya que vemos que la edad promedio de los universitarios es de 26 años y la vemos un poco alejada de lo que manejamos en México. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Quieres tomar más preguntas o responder a estas de una vez? Sí, ok. Adelante, vamos a pasar a Laredo Comercio. Y buenas tardes. Yo tengo una pregunta respecto a la cuestión del incremento de la matrícula en la educación superior. Revisando el documento de estadísticas básicas del Uruguay, veo que de 2009 a 2012, esos 3 años, hay un incremento de 881 alumnos. En 3 años, menos de 1000 alumnos. Y después, del 2012 al 2017, hay un incremento de 6,208, o sea, en 5 años. Es un incremento que se nota ahí de manera muy importante, ¿verdad? Es la duda que tengo al respecto. Aquí está mi compañero con la otra pregunta. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Al principio de la plática estábamos hablando sobre la sustentación económica del Uruguay, que se basa en productos primarios poco tecnológicos. Bueno, la pregunta es, ¿qué estructuras educativas se están haciendo para implementar y fortalecer la diversidad para que esto se potencialice y además logren la investigación y el desarrollo en el ámbito educativo, que es lo que va a incrementar, lo que va a fortalecer al país en un futuro? Creo que en todas las economías se sustenta en la investigación y el desarrollo para el incremento económico y la fortaleza del país en su conjunto. Es todo, gracias. Ok, las siguientes preguntas. De Ciudad Mante, por favor. Sí, aquí Ciudad Mante, Antonio Báez. La siguiente pregunta es, ¿cubre las expectativas del mercado laboral de Uruguay el catálogo de carreras que ofrece
la única universidad pública de ese país, hablando de la Universidad de la República. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el costo de la universidad pública y cuál es el costo de la universidad privada en Uruguay comparado con México, hablando de colegiaturas? Y por último pasamos a Matamoros. Listo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. La matrícula antes y después de la dictadura, ¿es semejante a la actual? Esa es la primera. Ok, adelante. Segunda, desde su percepción, ¿cuál considera que es el principal problema que afecta a la educación universitaria? Gracias. Muchas gracias. Excelentes preguntas. Bueno, Agustín, adelante. Bueno, me sumo también a un saludo a todas las sedes y muchas gracias por las preguntas. Lo ideal en estos casos es que uno pueda pensarlas, ¿no? Pero bueno, lo vamos a responder así. Si se me pasa alguna, me avisan. Bueno, no sé si es posible. La primera tenía que ver con el financiamiento público y privado, cómo es el financiamiento de la educación superior en el Uruguay. Las instituciones públicas se financian con subsidio del Estado, un presupuesto que también se le otorga en los proyectos quinquenales y en las rendiciones de cuentas anuales, en base a propuestas y proyectos que las propias instituciones remiten al Parlamento. Y después hay un componente de ingresos por convenios, proventos, ese tipo de cosas que es muy menor respecto al financiamiento que es estatal, público, del subsidio con que funcionan las instituciones públicas. Las instituciones privadas tienen una aclaración que responde también a una pregunta por ahí, que es la educación en Uruguay pública es gratuita. La educación universitaria es gratuita, el ingreso a la universidad es libre, no hay examen de ingreso ni hay cupo. Y así es la política de ingreso, ha sido y es, no hay límite al cupo. O sea, si cualquier estudiante que es bachiller, que egresó de la enseñanza media superior, la edad de egreso ahí, ya también voy respondiendo varias, ¿no? Vamos a hacer así, la estructura educativa del Uruguay, que era una de las preguntas, está el tramo obligatorio que va desde la educación inicial, 4 años, la educación primaria de los 6 son 6 años, ¿no? De los 6 a los 12 años, la educación media, que tiene dos tramos, la educación media básica y la educación media superior, que se termina, si se hace a tiempo, a los 18 años. Y ahí ya se puede ingresar a la universidad. La estructura de la media superior todavía es, si bien han habido algunos cambios, todavía ¿se acuerdan que les conté la parte de la historia de la universidad que modelo napoleónico, no secundaria, era parte de la universidad hasta el 35 y fue creada como un preuniversitario, como un propedéutico. Y los bachilleratos incluso tenían que ver con la oferta universitaria y había que elegir ya a los 16 años, 15, 16 años, para dónde querías ir, ¿no? Eso todavía sucede en gran parte y es una de las dificultades que hay en la actualidad, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que según la carrera tiene determinados requisitos de bachillerato para ingresar, pero no hay pago de colegiatura ni hay límite de cupo para ingresar. El presupuesto del financiamiento de la educación privada. El financiamiento de la educación privada se financia por lo que cobran de las colegiaturas, ¿no? De la cuota que le cobran a los estudiantes y bueno, y otros tipos de matrícula. Y está exonerada de impuestos.
la educación privada. Entonces hay un financiamiento público indirecto de la educación privada vía resignación fiscal. ¿Se entiende esto? Esto ahora también es un objeto de debate importante en Uruguay, porque en 2010 se aprobó una ley o una reforma, una ley, de ley de mecenazgo que permite a las empresas donar fondos a instituciones de educación privada, y de esa donación, por otra parte, deducen impuestos hasta un 83%, lo cual provoca que de 100 pesos que dona una empresa tal a una institución de educación, que puede ser público y privada, pero yo después les busco, por ahí tengo, desde que se aprobó esta ley, las donaciones se concentraron en el sector privado, que además muchos de esos son dueños de las mismas, pertenecen a la misma empresa que dona. Pero el Estado financia en realidad el 83%, 83 pesos de cada 100 que se donan, ¿no? Entonces, ese sistema perverso de financiamiento público indirecto perverso de mi opinión, ¿no?, de la educación privada, está bastante en discusión ahora, y es el otro mecanismo indirecto de subsidio privado. Bien, es más fuerte sobre todo en la enseñanza media, ¿no? Después reviso cuánto de ese porcentaje se dona a universidades privadas, pero sobre todo lo están dirigiendo a instituciones de enseñanza media privadas. ¿En qué se fundamenta la vigencia de la ley de orgánica del 58? Bueno, vieron que en la UNAM hay una ley del 45, ¿no? O sea que se pueden hacer muchas cosas con una ley, ¿no? Y cuesta mucho cambiar una ley, ¿no? Eduardo Galeano decía que los uruguayos somos anarquistas conservadores. Anarquistas porque no nos gusta que nos manden, y conservadores porque nos cuesta cambiar. Y bueno, algo de eso hay, pero también es cierto que la ley orgánica por un lado produce una serie de dificultades estructurales, que son las que yo comenté en la presentación. Por ejemplo, esta consagración de la estructura de federación de facultades y esta inequidad entre las facultades que pueden votar y las que no, pero también consagra una serie de principios muy caros a la institución, a la universitaria y al etos de la universidad pública latinoamericana en Uruguay: la gratuidad, el acceso libre, la vocación social, ¿no?, el compromiso social de la universidad, el quehacer integral del desarrollo de la ciencia, además de la enseñanza y la extensión, el concurso, la libertad de cátedra, la libertad de opinión, que a los universitarios nos cuesta un poco, tenemos miedo de someterlo al Parlamento, a que alguna de esos principios, alguna de esas conquistas se puedan ver afectadas. Eso es un poco lo que sobredetermina las dificultades, ¿no? Además, como toda ley, genera determinados equilibrios de poder que después es difícil. Es el tema del poder, ¿no? Es el tema de Manuel, la investigación de Manuel, que además conoce mucho la Universidad Uruguaya. Le podemos pedir ayuda con ese análisis también. La estructura escolar del Uruguay creo que ya la mencioné. El incremento de la matrícula, ¿a qué se debe ese salto del 2012 que bien señalaban los compañeros, ¿no? Eso se debe a la consolidación de la estrategia de desarrollo de la universidad en el interior, fundamentalmente. A ver si llegamos medio rápido al mapita, a este. No, estoy yo en la televisión, ¿no ven el mapita? Sí, está. ¿Sí lo ven? Ah, bien. Las sedes no. Ahí lo van a cambiar. Salvo en Salto, donde existía ya, por ejemplo, la carrera de abogado completa y algunos tramos de otras carreras, etcétera. Desde la década del 50 existe universidad en Salto. En la década del 60 existía una estación experimental de agronomía, también con veterinaria, en Paysandú, donde se podía hacer un tramo de un año o dos de la facultad, 2 años de la facultad de agronomía, según la especialización que siguiera. Después la mayoría de las ofertas de ciclos iniciales, tecnicaturas y licenciaturas completas o tramos se han desarrollado en la mayoría en este periodo reciente, ¿no?
lo cual explica ese salto de la matrícula a partir de 2012. La pregunta sobre la relación sobre qué se puede hacer o se está haciendo, que era la pregunta de las instituciones de educación para cambiar la estructura primarizada de una economía, abre todo un mundo de debate, ¿no? Que bueno, hay diferentes corrientes de pensamiento y casos, ¿no? Casos que tienen su caso contrafáctico, y entonces ahí es un tema que daría para largo, ¿no? Pero pues, hablando desde la perspectiva de la perspectiva, digamos, parándome de la perspectiva de que la institución universitaria puede jugar un rol muy importante en ese sentido, del transformar una estructura productiva agregando crecientes contenidos tecnológicos que agreguen valor, ¿no? Y puedan dar ese salto cualitativo. Lo que con ese objetivo explícito se hizo en el tiempo reciente explica un poco lo que veíamos cuando veíamos la evolución de la matrícula universitaria, que es el crecimiento de las carreras técnicas y tecnológicas, el desarrollo en la estructura en el interior. Yo no lo puse en la presentación, pero la estrategia de desarrollo de la universidad en el interior no solo se refirió a la oferta a las ofertas de carreras de distinto tipo, sino también a una mirada regional donde montar centros de investigación, CENURES, centros de investigación vinculados, orientados a la atención de las características regionales y en particular a las dinámicas económicas regionales. Entonces, el tipo de tecnólogo que hay en cada lugar responde a donde están los tamberos, tiene que ver con eso, donde están las plantas de celulosa, la forestación, tiene que ver con eso. Hay una visión en torno a ese tema que va por ahí también, ¿no? Y con una política además de erradicación de investigadores en el interior, donde eso ahora ya se suspendió, pero durante un periodo que coincide con este desarrollo de la Universidad del Interior, se pagaba una remuneración especial, ¿no? Un incentivo para la erradicación en el interior del país a investigadores, para el desarrollo de estos CENURES, de estos programas regionales. Y después, bueno, la UTEC, la Universidad Tecnológica, también tiene esa visión. Adoptó una deriva empresarial que a mi juicio no tenía por qué adoptar. Digamos, no es la única forma de atender el componente productivo de la formación superior o la relación con la industria y con el sistema productivo de la educación superior. No es equivalente a transformar la universidad en una empresa, ¿no? Pero bueno, así un poco, de algún modo, ha sido el desarrollo de la UTEC. Y bueno, por ahí. Y bueno, la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, tiene también fuertemente esa impronta y una cantidad de programas y recursos que están volcados, orientados a que el sector privado invierta más en I+D, que hoy invierte muy poco el sector privado, ¿no? Bueno, es también un tema latinoamericano, ¿no? No sé si capaz que Brasil tiene una situación diferente, pero no. El capital nacional de los países latinoamericanos en general son compradores de tecnología y no les interesa ser desarrolladores de tecnología. Si la universidad cumple las expectativas del mundo laboral, bueno, eso también abre toda una discusión, ¿no? Que siempre está esa tensión, ¿no? Siempre está el problema de cómo medir eso y siempre está el problema de hasta dónde eso es un criterio que debe agotar el pensamiento de la oferta universitaria, ¿no? La universidad, tomando la conceptualización de Imanol, ¿no? La universidad constructora de Estado
tiene también otros fines, además de la producción de profesionales que puedan insertarse rápidamente en el mercado laboral, sin desmedro de que es deseable, por supuesto, de que los egresados universitarios se inserten bien en el mercado laboral, ¿no? Pero yo tendría que revisar los indicadores, pero ocurren fenómenos como mencionaba hoy con el ejemplo de las ingenierías, ¿no? De un desempleo cero o casi cero, y después fenómenos de algunas carreras con una producción muy alta de profesionales que en ocasiones trabajan en carreras que no tienen que ver con su formación, ¿no? Por ejemplo, igual que Buenos Aires, Montevideo, los uruguayos tenemos muchos psicólogos, ¿no? Yo soy psicólogo. No sé si soy uno de los que no trabaja en mi profesión, creo que sí, pero entonces se dan situaciones que tienen que ver con eso, pero tendría que revisar bien los indicadores al respecto y ver cómo organizaríamos también ese tema para discutirlo, ¿no? El costo de las colegiaturas ya lo respondí. La matrícula antes y después de la dictadura. La matrícula en realidad es como que nunca paró de crecer, ¿no? Yo creo que tenía por algún lado creo que por acá se ve la matrícula cómo crece hasta el 69, ¿no? Más o menos ininterrumpidamente. Y después tiene una explosión más importante, más reciente, ¿no? A ver, acá tengo, por ejemplo, algunos datos que entre 2012 y 2018 la universidad creció una tasa anual promedio de 3,5. Si se consideran solo los nuevos ingresos de ese lapso, se verifica un crecimiento anual del 4,7. Ese crecimiento es un crecimiento muy alto y que además es muy superior a la tasa de crecimiento poblacional, ¿no? Como veíamos, que Uruguay está en una meseta de hace muchos años en un 0,4 de no crecimiento poblacional, digamos, ¿no? Bien, y en cuanto a cuál es el principal problema de la educación universitaria en la actualidad, bueno, yo un poco los que sinteticé son estos que planteaba al final de la presentación, ¿no? Y hay un problema que es como estructural de la cuestión universitaria en el Uruguay, que tiene que ver con cuando se desacelera o se detiene la inversión. Eso entra en conflicto con la política del libre acceso y de la gratuidad, ¿no? Y la universidad se ha mantenido firme, incluso en épocas de muchos problemas económicos, se ha mantenido firme en su postura, y eso genera problemas de masividad, de deterioro de las condiciones para el estudio en los ciclos iniciales de las carreras, lo que genera filtros de hecho, genera problemas para poder tener la cantidad de horarios de curso acordes a una población que en gran medida es una población de estudiantes trabajadores. Entonces creo que los problemas son, reitero, un poco los que listé ahí, pero hay uno como que estructural que tiene que ver con esa cuestión y sus problemas derivados. Y ahí creo que había uno con la edad, ¿no? La recuerdo, pero no ¿por qué era el promedio de edad? Por la estructura, ya. Pero sí, el promedio de edad que se levanta un poco porque se demora el egreso y porque la política también de libre acceso y de gratuidad hace también que haya personas que decidan estudiar en la universidad en distintos momentos de su ciclo vital, ¿no? Excelente. Bueno, vamos a pasar ahorita a la sede, a ver quiénes tienen preguntas. ¿Tenemos un micrófono ahí arriba? Sí. Pues vamos a hacer una primera ronda de 3 preguntas. Vamos a ir primero aquí, luego acá y tenemos uno allá. Y luego vamos a la siguiente.
Sí, me gustaría saber si la universidad o las otras, sobre todo la más grande, tienen sindicato y si lo hay, si es de profesores y trabajadores administrativos o separados, y cómo están los salarios de los docentes, porque en la bibliografía que nos proporcionan para las lecturas de la semana vienen datos acerca de un porcentaje bastante grande, igual que aquí en México, de profesores contratados por horas frente a los de dedicación total o tiempo completo, que son un porcentaje muy, muy pequeñito. ¿Cómo es la diferencia salarial entre ellos? También cuando Perdón, María Teresa Lechuga, soy profesora de la UNAM y coordino junto con el profesor Arturo Ramos una organización internacional de trabajadores académicos en condición precaria. Gracias. En efecto, soy profesor de la UNAM de Chapingo, ex secretario general del Sindicato de Profesores de Chapingo. Quiero comentar antes de hacer la pregunta que por una feliz coincidencia, en la mañana estuvimos en la inauguración del Congreso del STUNAM y vinieron muchos representantes de sindicatos, de profesores y trabajadores universitarios de toda América Latina, de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Centroamérica, etcétera. Y en todos, de manera muy sintética, se presentan problemáticas muy semejantes y demandas que son históricas, ¿no? La defensa de la autonomía, la democratización de las universidades, la incorporación al desarrollo y la transformación social de la universidad, etcétera. Quiero hacer este comentario porque estamos como viviendo tiempos dinámicos, sobre todo por lo que pasó en Argentina, y eso me llevaba a hacer una pregunta acerca de cómo impactó en la universidad. Uno lo ve con algunos indicadores, estos gobiernos del Frente Amplio en Uruguay. Esto trajo de alguna manera un impacto, un crecimiento, un desarrollo y sobre todo una participación de las comunidades universitarias, los egresados, en estos proyectos de gobiernos progresistas con todas sus limitaciones y contradicciones. Me gustaría saber eso, creo que es importante para reconocer ese contexto general de América Latina. Muchas gracias. Pasamos acá y vamos a tomar uno más con la señora acá. Bueno, buenas noches, soy Rocío Huitrón de la Facultad de Contaduría. Yo te quiero preguntar si hay alguna estrategia o programas hablando de incrementar esta equidad en las carreras ahora ya llamadas STEM, que estamos hablando de ingeniería, ciencia, tecnología y matemáticas. Veo en las estadísticas que nos das que en el área de las ingenierías es de las más altas con un 10% de toda la población. Entonces, desde organismos como la UNESCO, la ONU, ONU Mujeres, se tienen ya algunos programas a nivel internacional. ¿Uruguay lo está haciendo? Okay, la última ahorita de este lado. Buenas tardes, soy Ana Solano de Trabajo Social. Mi pregunta es si la Universidad de la República tiene vinculación con los pueblos indígenas, en qué medida, si hay proyectos concretos y al interior también si hay seguimiento o apoyo a los alumnos indígenas. Muy bien. Bien, bueno, muchas gracias por las preguntas y los comentarios. Sí hay sindicatos en el Uruguay, muchos. El Uruguay tiene una muy alta tasa de sindicalización y una historia sindical muy temprana y una organización unitaria además del sindicalismo, que es el plenario, la CNT, ¿no? La Convención Nacional de Trabajadores, PIT-CNT de la dictadura y en la actualidad. Y en la universidad hay un conjunto de sindicatos. Los docentes tenemos el sindicato, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, ADUR, del cual formo parte. Mando saludos a los compañeros y las compañeras.
ADUR tiene la estructura federal que tiene la universidad, ¿no? Es una federación y tiene ADURes en cada facultad, cada escuela, etc. Los trabajadores no docentes, digamos, administrativos, técnicos, etc., tienen dos sindicatos. Por un lado, AFUR, que es la Asociación de Funcionarios Federada de Funcionarios de la Universidad de la República, y luego tiene otro sindicato de los trabajadores del Hospital de Clínicas Universitario. Tampoco lo dije, pero la universidad tiene desde 1945 un hospital universitario, un hospital público muy, muy grande que desarrolla fuerte actividad de investigación y de asistencia pública. Y tiene ahí un sindicato propio los trabajadores, que es UTHC, Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas. Y a nivel estudiantil es la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU, y centros de estudiantes federados en la FEU de cada entidad también, ¿no? Y luego hay una instancia coordinadora con los sindicatos del resto de la educación, que es la CCEU, coordinadora de la educación, de trabajadores de la educación. Ahí se coordina todo. El tema del salario docente, ahora podrían entrar a internet para buscar la escala de sueldos, pero sí hay, para decir bien los números, ¿no? Pero sí hay una brecha importante entre los grados bajos y los grados altos. Y una situación también que ayer un poco se discutía en la sesión del seminario, que tiene que ver de los grados bajos. Por un lado hay una tendencia donde por un tema de la presión de la matrícula genera y la falta de fondos, de presupuesto, genera que en las facultades un problema como difícil de resolver de contratación de grados bajos con relativamente pocas horas para atender los cursos, sobre todo en los niveles iniciales. Y después está en esa masa grande de la pirámide de los grados universitarios iniciales, 1 y 2, cuántos de esos cargos son docentes con vocación de carrera académica, topeada, imposibilitada por estos problemas estructurales, y también hay en algunas facultades, ¿no? Derecho, algunas facultades profesionales que viven de otra cosa, que tienen pocas horas para dar algún curso, ¿no? Pero a rasgos generales hay una situación de brecha salarial en detrimento de los grados más bajos y también de relativa precarización o de precarización, porque hay un fuerte componente de cargos interinos, de renovación anual, a veces por muchos años, a veces por décadas, pero interinos, ¿no? de muchos docentes. Y como veíamos en otra gráfica acá, los docentes en régimen de dedicación total, que es como de tiempo completo, ¿no? Son muy pocos. La pregunta sobre cómo impactó el gobierno del Frente Amplio en Uruguay. Bueno, hubo un impacto muy fuerte, muy inmediato, y que se notó en particular en la inversión en educación, en la recuperación del salario docente, y en la inversión, bueno, en infraestructura, en posibilitar la estrategia de descentralización universitaria, de desarrollo de la universidad en el interior, que hubo apoyos explícitamente para eso. Pero también hubo un impulso que se frenó, y hay una situación más de estancamiento de esa inversión, y entonces depende cómo se haga la comparación, ¿no? Porque con respecto a la situación previa e inmediata se ve claramente en todos los indicadores el efecto de mejora luego a partir del 2005, ¿no? Luego de los gobiernos del gobierno del Frente Amplio, gobiernos progresistas. Y en la comparación más larga hacia atrás, controlando las variables de matrícula, gasto por estudiante, porcentaje del PBI, ¿no? Ahí todavía el Uruguay no, o sea, el Uruguay no,
con esa variable no está en su mejor momento histórico. A ver, gracias Manuel, me trajo la escala de sueldos de la universidad. Ahora es cuando tengo que traspasar todo esto a dólares y tengo un ACB acá en vivo. ¿Qué decía? ¿Qué estaba diciendo? Bueno, no, que si se compara, por ejemplo, acá unos compañeros, ¿no? Tienen compañeros de comuna, unos economistas que trabajan en estos temas presupuestales, hablando del presupuesto general, no del universitario en particular, pero del presupuesto educativo en general, muestran que en el año 2009 se recuperó el mismo nivel de prioridad macroeconómica de la educación que existía antes del periodo de deterioro presupuestal que comenzó en la dictadura. O sea que en esa comparación, comparando el gasto educativo con la matrícula de los 60, ¿no? Y la matrícula de la actualidad por el porcentaje del PBI, se recuperó una situación más que alcanzar un desarrollo mayor, ¿no? Bueno, eso en referencia a las cuestiones estrictamente presupuestales. Las valoraciones sobre la pregunta son más amplias, ¿no? Y tienen más dimensiones. Sobre si existe algún programa para atender el problema o enfocado al problema del sesgo de género en las matrículas de algunas carreras, de las carreras científico-tecnológicas en particular, la verdad es que desconozco si existe. No me animo a decir que no existe. Lo que sí digo es que no conozco que exista alguno. Es un tema que se está tematizando más, porque una primera cuestión es tematizar el tema y empezar a abordarlo como un problema de la institución, no como un problema individual de las mujeres en su trayectoria, ¿no? Sino como un problema como un problema general, estructural, organizativo, orgánico de la profesión académica y de la institución universitaria. Entonces hay una producción importante, compañeras investigadoras están tematizando el tema. Hay iniciativas, se generó una red de género en la universidad, medidas de nuevos espacios universitarios dirigidos a otros problemas de género, ¿no? Que existen en la institución, que están relacionados, por ejemplo, con los problemas de acoso, con otra cantidad de cuestiones. Y eso sí, hay una red de género en la universidad, hay una comisión específica para los problemas de acoso, pero no sé si hay algo para este tema particular de la que me preguntabas de promover o de solucionar tender a solucionar el sesgo en la matrícula. Y con respecto a la pregunta sobre la relación de la universidad con los pueblos indígenas, eso como que refiere un poco a la propia a temas que ahora están muy en discusión también en Uruguay y a las propias narraciones que la intelectualidad uruguaya y el Uruguay hizo de sí mismo, ¿no? Como un país sin indios. Incluso este año negros no, tienen un porcentaje importante de negros y con una identidad cultural fuerte, organizativa, y sí, ahí Manuel hace el tamborín, ¿no? Sí, una expresión, pero siempre estuvo durante mucho tiempo presente o junto con este relato mítico, ¿no? Y conformista también del Uruguay, la Suiza de América, el Uruguay país sin indios, la Europa de Sudamérica, etcétera, etcétera, esa cosa que durante el siglo XX se empezó a construir y cuando empezamos a ser campeones del mundo, eso todo cerraba. Y Manuel me recordaba ahora un indicador muy importante de que Uruguay es el país que tiene más Copa del Mundo por habitante. Ese relato ocultó durante mucho tiempo la cuestión de los pueblos originarios en Uruguay. El Uruguay tuvo una colonización y tuvo un hecho que de algún modo durante el siglo XIX y tuvo un hecho
a partir de constituirse en Estado independiente y empezar su proceso de consolidación como Estado independiente y modernización de aquello que era una pradera, ¿no? Donde hay un hecho icónico que es un genocidio indígena, conocido como la matanza de Salsipuedes, porque, bueno, así se llamó el paraje donde los contingentes más grandes de charrúas organizados que habían peleado por la independencia contra el Reino de España, etc., pero que empezaban a ser un problema para los sectores ganaderos, ¿no? En particular, y fueron emboscados y muchos asesinados y otros encerrados, incluso algunos se los llevaron como si fueran animales a Francia y estuvieron en exposición en una feria universal en París, como si fueran, sí, peor que animales, digamos, porque tampoco, no está en contra de los zoológicos también, ¿no? Pero como si fueran animales. Y entonces a partir de ahí se generó ese mito del Uruguay ilustrado, liberal, europeo. Tuvo unas tasas de migraciones tempranas también desde fin del siglo XIX, fuertemente en los periodos de Primera y Segunda Guerra Mundial en Europa, de migración europea, todo lo cual convergió en generar ese relato. Ese relato está siendo cuestionado en la actualidad. Salió justo una película este año que se llama Uruguay, país sin indio, entre signos de interrogación. Hay organizaciones de personas, pueblos originarios, que bueno, se los conoce con los charrúas por el fútbol, ¿no? La garra charrúa y todo eso, pero en realidad había distintos grupos, ¿no? Guaraní. La mayor parte de la toponimia del país son voces en guaraní, empezando por Uruguay, que es una palabra guaraní que quiere decir, bueno, también está en debate, ¿no? Todo está en debate, pero quiere decir, en la escuela aprendíamos que quería decir río de los pájaros pintados. Y Uruguay en realidad es un país que tiene una formulación, digamos, situacional, ¿no? Porque es la República Oriental del Uruguay. O sea, está primero el río, que es el río Uruguay, y Uruguay es la república que está al oriente de ese río, ¿no? Y toda la toponimia, hay departamentos, un montón de ríos, de calles, etcétera, que son voces guaraníes. Y chanaes, guanaes, en fin, hay un conjunto de pueblos originarios que ahora están empezando a ser tematizados en la academia y algunas organizaciones de ellos están empezando también a politizar el tema, pero que hasta ahora no conforman una situación comparable a la de México, por ejemplo, ¿no? No hay la segunda lengua que se habla en Uruguay es el portuñol, que es esa mezcla del Uruguay con el portugués en la frontera con Brasil. Y no hay una estructuración de algo así como una demanda hacia las universidades con esas características, ¿no? Muy bien, ahora vamos a pasar a una fase muy tecnológica, que a ver si los de la cabina vamos a tomar unas preguntas de las sedes a través del internet. Sí, voy a dar lectura. Hemos escogido 3 preguntas de la gente que está recibiendo la señal a través de nuestra transmisión por internet directamente. De España, de la ciudad de Salamanca, Fernando Becerra nos pregunta ¿cómo funciona, si es que existe, la rendición de cuentas por parte de las universidades públicas y en su caso de las universidades privadas ante el gobierno o ante qué autoridad? Bueno, debo decir, la mayoría de los comentarios de la red felicitan al ponente, le agradecen su ponencia. Hay otra pregunta, esta es de la Universidad de Veracruz en Poza Rica, de Rosy Jiménez, que plantea que si hay un programa específico para que los estudiantes se formen en tareas de investigación. Otra, también un poco tomada de las muchas que tenemos aquí, pero que queremos dar oportunidad, luego nos cuestionan los que ven el programa, nuestro programa a través de este medio, es Laura Leticia Vélez de la UAP,
¿por qué es tan pequeño el sector privado en las universidades en Uruguay? Creo que con estas damos una muestra de lo que nos están preguntando a través de la red. Bien. Bueno, gracias también a la red por las preguntas. La rendición de cuentas en universidades públicas y privadas. En el caso de las universidades privadas, no. Es más un sistema privado y no existe algo estructurado. Y en el caso de la universidad pública, se realiza sobre todo en los periodos con el inicio de cada quinquenio de gobierno, en el periodo de lo que es la presentación presupuestal, ¿no? Que en general tiene una parte de balance y de proyección presupuestal y de pedido de fondos para ese plan de desarrollo, ¿no? Y luego hay como un intento más reciente, incluso uno muy nuevo, que tiene que ver con cuestiones de transparencia o de comunicación directa de los procesos universitarios. Por ejemplo, el martes pasado, esto es de ahorita, de reciente, el martes pasado, pues dije ahorita, ¿viste? Ahora voy a Uruguay y digo ahorita y hablo digo silla en vez de silla y se me burlan. El martes pasado se empezó a transmitir en vivo por televisión universitaria la sesión del Consejo Directivo Central de la universidad, que me imagino que habrá tenido miles de televidentes. No, pero más allá del chiste, es una muy buena medida de que, bueno, la sesión del órgano máximo de la universidad, que es el Consejo Directivo Central, se transmite la televisión universitaria en vivo su sesión. Y luego hay también una mejora en todo lo que es la tecnificación, la modernización técnica de los procesos de seguimientos electrónicos de expedientes, de actas, de órdenes del día, a través de Internet, ¿no? Pero bueno, no es estrictamente rendición de cuentas, pero tiene que ver. Programa para que estudiantes se formen en investigación. Hay algunas iniciativas de investigación estudiantil y también de extensión estudiantil a través de programas de proyectos estudiantiles. En el caso de investigación se llaman PAIE y es Programa de Apoyo a la Investigación Estudiantil. Y bueno, los estudiantes presentan proyectos, tienen apoyo para eso, se le da un financiamiento y desarrollan proyectos que son de iniciativa estudiantil. Y lo mismo sucede para la extensión universitaria. Hay un programa de extensión de apoyo a proyectos estudiantiles de extensión universitaria que se le da un financiamiento para el rubro gastos, ¿no? No se le pagan salarios, sino para financiar gastos que tengan de los proyectos. Y apoyo también metodológico, formativo, etc. Y después hay, dependiendo de las carreras, hay algunos programas. Hay carreras que son de perfil de investigación, ¿no? Las carreras de la Facultad de Ciencia forman investigadores. Y hay carreras profesionales que tienen un perfil de investigación fuerte o que tienen una deriva de investigación, como puede ser, ¿no?, medicina, agronomía, donde son carreras claramente forman profesionales, pero también muchos tienen un perfil hacia la investigación también muy marcado. Y en otras carreras ha como costado un poco más y se están intentando a través también de los cambios de planes de estudio, las estructuraciones con materias optativas, etcétera, etcétera, tener más formación en investigación en algunas facultades. ¿Y por qué es tan pequeño el sector privado en Uruguay? Bueno, un poco por la historia, que también por eso me parecía importante. Después me colgué, ¿no?, y me detuve demasiado en la parte histórica y ya cuando venía al galope en la parte de las características del sistema en la actualidad. Pero esa historia un poco creo que explica el fenómeno, ¿no? Si uno analiza la historia en el siglo XIX es interesante porque entre el fin del siglo XIX y principio del XX hay debates así fuertes, ¿no?, a muerte, en torno al tema educación privada o pública. Y triunfa un liberalismo estatista.
fuertemente estatista, que incluso había proyectos de prohibir la educación privada. Finalmente lo que salda como equilibrio, como compromiso, y más o menos siguió vigente, hasta que bueno, empezó a cambiar en los 90 y ahora con la ley de mecenazgo, lo que les decía hoy, es la libertad de enseñanza regulada por el Estado y sin financiamiento, y exonerada impositivamente, pero sin transferencias directas. Eso se saldó ahí entre fines del siglo XIX y principios del XX, y eso es como la matriz fuerte, ¿no? Y después hay otro tema que tiene que ver con el tamaño del mercado uruguayo para la educación privada. Una población de 3,5 millones de habitantes, bueno, una tasa de crecimiento, de natalidad como la que tiene, etcétera, etcétera, genera un mercado muy acotado. Por eso son pocas las. Entonces, un poco también los debates que están muy fuertes en la actualidad pasan por tratar la educación privada, que está organizada en sus estructuras, ¿no? En sus coordinaciones, la privada laica, la privada católica, y la privada superior se organiza en el Consejo de Rectores de la Universidad de la Educación Privada, de las universidades privadas. Están muy fuertes pugnando por un cambio de estructura del sistema educativo uruguayo que les permita superar esta meseta en la que está la matrícula privada, no solo en la universidad, en todo el sistema, ¿no? ¿Qué pasa? A nivel media, la deslegitimación de la educación pública, sobre todo en Montevideo, hace que las capas medias y medias altas, en la medida que pueden, optan por la educación privada. Y después, con los cambios del ciclo económico, autonomía de la presentación, después con los cambios del ciclo económico, vuelven a la pública, no se genera como. Pero en la universidad, el nivel superior, eso no sucede. En una encuesta de hace unos años, la Universidad de la República era la institución con más prestigio, digamos. ¿Estaría apretando algo yo? Está, me estaba nada. Entonces, en la educación superior, la combinación de estos fenómenos, mercado acotado, estructura legal, ¿no? Principalmente pública, sin financiamiento directo, y alto prestigio de la universidad pública, hace que la universidad privada creció en algunas carreras donde innovó en carreras que la universidad pública no ofrecía, y eso también ahora ya no es tanto así, porque la universidad ya tiene sus tecnólogos, etcétera, y otras carreras cortas, y etcétera. Y después se estanca, es así. Pues muy bien, muchísimas gracias, Agustín. Yo creo que sí fue una presentación pues increíblemente completa. Y pues gracias por todas las preguntas. La verdad les felicito, fueron preguntas muy variadas y muy puntuales, y pues permitió que exploráramos muchísimo territorio. Entonces, pues yo creo que le vamos a dejar así la sesión, pero muchas gracias por todos por estar aquí, y sobre todo a Agustín por venir desde Uruguay para compartir esto con nosotros. Buenas noches. Bueno, muchas gracias, y bueno, un placer, y hasta la próxima.